Gracias a los auspiciantes y como dije en el comienzo, ya que vamos a hablar de Malvinas, vamos a poner en pantalla un video que tiene justamente que ver con el portaaviones 25 de mayo, como hacemos siempre con Javier, tratar de que vivamos la fecha y nada mejor que justamente introducirnos en el tema Malvinas. Acompáñenos en esta hora de alta política. Segundo aniversario. El realizarlo aquí, a bordo de nuestro portaaviones 25 de mayo, satisface plenamente nuestros anhelos y a su vez conjuga tiempos similares. Un pasado lleno de gloria. El pasado fue innegablemente glorioso. Crecimos y nos desarrollamos profesionalmente teniendo como hogar en el mar el portaaviones. En nuestros primeros años fue el portaaviones Independencia, del que poseemos como fieles y leales custodios el bien más preciado, su bandera de guerra. El 25 de mayo ya tenía como sus más fieles moradores a los trackers. Es así que en noviembre de 1969, el capitán de corbeta, don Roberto del Fresno, al mando de un tracker S-2A, efectuaba el primer enganche de un avión naval argentino. De esta manera quedaba nuevamente sellado el compromiso que se había iniciado 7 años antes sobre otra cubierta. El compromiso de seguir siendo el brazo armado con alas de la flota de mar. No tuvo que pasar mucho tiempo para que las obligaciones de la Armada hacia la defensa de nuestra soberanía hicieran que las alas de la paz se transformasen en aguerridos cóndores, capaces de acertar desde aquí el golpe certero que el enemigo temía. Conscientes de que la historia da vuelcos insospechables, seguimos adiestrándonos, buques y aeronaves, tratando de que esa conjunción tan mística de hombres y máquinas se lograra la excelencia en el adiestramiento y en las operaciones. Sin miedo a equivocarme, el año 1981 marcó de alguna manera un año particular. Las operaciones realizadas desde a bordo fueron en cuantía y desarrolladas con un nivel profesional envidiable. Estábamos en la antesala de nuestra segunda prueba de fuego. Como el pasado, nuevamente no hubo retaseos. Hombres y máquinas, mancomunados en un solo esfuerzo, lograron en repetidas oportunidades hacer jugar al agresor. Pero como en cancha rayada, la suerte no estuvo de nuestro lado. Y por factores ajenos a esos hombres y a esas máquinas, la historia se escribiría de otra manera. Este es el pasado de una escuadrilla ligada a su buque, que representado hoy por cada una de las unidades de la flota de mar, logra mantener intacto nuestro espíritu de marinos. 4. Leer la presente orden en formación general, en oportunidad de celebrarse el aniversario de la unidad. Comandante Bora, 31 de mayo de 1994. Firmado Rafael Ángel Cornejo Solá, capitán de corbeta, comandante de la escuadrilla naval. Recibe su oficial principal aeronáutico, Eber Luis Novillo. Entrega, señor comandante de la escuadrilla aeronaval antisubmarina, capitán de corbeta, don Rafael Ángel Cornejo Solá. Ahí veíamos al portaaviones 25 de mayo y veíamos obviamente la formación y las palabras en ese momento del teniente de corbeta Rafael Cornejo Solá. Hoy lo tenemos aquí, pero es
el almirante Cornejo Solá. Muy buenas noches, ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Gracias por venir y proporcionarnos este material que de alguna manera ayuda a celebrar el 25 de mayo que vivimos ayer. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar en este programa y tocar un tema tan sensible, como dijo usted en sus palabras de apertura, que es el tema Malvinas. Malvinas es un tema que creo que supera la política, supera cualquier tema que podamos tocar, y sí resalta los valores y las acciones netamente militares que hubieron en esos 2 meses y medio de conflicto, que son muy rescatables para la sociedad y para la Argentina toda, ¿no? Realmente cuando uno mira este video y uno dice, bueno, un portaaviones, la Marina, ¿cuál fue el puesto y desde qué lugar participó en el conflicto de Malvinas? Casualmente, el video que vimos es 14 años después del conflicto. En el 82 me desempeñaba como jefe de armamento de esa escuadrilla, y obviamente nuestro lugar de operación inicial fue el portaaviones 25 de mayo. Ajá. La nave insignia de la Marina durante mucho tiempo. Después, por razones, digamos, estratégicas y que se pueden discutir, seguimos operando desde la base aeronaval de Río Gallegos. Creo que hay filminas, ¿no? En este sentido, para ir teniendo en cuenta mientras vamos charlando con el almirante, porque claro, uno dice, decidida la toma militar de las Islas Malvinas, ¿cómo se opera la Operación Rosario en función de su participación? Sí, yo dividiría el conflicto en 3 fases. Una fase inicial, que fue la Operación Rosario, una fase donde la planificación y toda la preparación que se hizo para esa operación en particular fue perfectamente planeada y perfectamente estudiada. Antes de ello quiero decir que obviamente en esos años mi jerarquía era de teniente corbeta, con 24 años, y poco sabíamos lo que combatíamos sobre la política y sobre la situación, digamos. Nuestra obligación era estar en el conflicto, habernos preparado para ese conflicto, estar bien preparados y un poco hacer honor a lo que habíamos hecho años antes de hacer el juramento de servir a la patria hasta perder la vida, que era lo que realmente nos motivaba. Como le decía, la primera parte de la Operación Rosario, que fue una operación perfectamente planificada, donde participan las 3 Fuerzas Armadas, participa la Armada, el Regimiento 25 de Ejército y apoyo logístico de Hércules por parte de la Fuerza Aérea. O sea que la operación conjunta fue absolutamente conjunta. La toma es incruenta, la Argentina necesitaba una toma incruenta donde no hubo bajas inglesas, y la operación se realiza en los términos y en los momentos que estaba planificado. La pérdida de vidas es por parte de Argentina, pierde la vida el capitán Giaquino, claro, donde realmente se inmola porque él sale de su posición para atender al cabo Urbina, que es un cabo enfermero que está en la casa del gobernador Hank, tratando de tomar esa posición, y ahí es herido por un marín inglés. Ajá. O sea que la toma, digamos, se cumplió en los pasos y en los términos que estuvo planificada y perfectamente diseñada. ¿Y qué pasó, almirante, a partir del 2 de abril concretamente, que es una fecha emblemática, ¿no?, para nosotros? Sí, hay todo un periodo que todos los argentinos conocen de negociaciones en Naciones Unidas, donde participan obviamente la política, donde muy poco puedo hablar, pero sí quisiera decir que hay 3 días que son determinantes, a mi entender: el día 30 de abril, el día 1 de mayo y el día 2 de mayo. Ajá. Son los íconos, digamos, los días emblemáticos. Son los íconos porque hasta el día 30 de abril prácticamente se discutía con Inglaterra, teniendo como interlocutor a John Knox, que era el secretario de Estado inglés, y a Alexander Haig, que era el secretario de Estado norteamericano, y al presidente Belaúnde de Terry de Perú, que quería la paz y quería que no hubiera un conflicto en el Atlántico Sur. El día 30 de abril, que es un día viernes, la Argentina acepta los 9 puntos que se habían propuesto los 3 países junto con Naciones Unidas y Estados Unidos para que la flota inglesa retroceda al paralelo 24, la Argentina, digamos, desocupara las islas militarmente, dejara fuerzas de seguridad, para que, digamos, se iniciaran conversaciones sobre soberanía y sobre economía y sobre todo la parte
económica, que era lo que le preocupaba a los ingleses, que es la explotación petrolera al borde de la isla, ¿no? O sea, todo esto tiene una connotación económica. Económica también, claro. La guerra siempre a veces tiene un contexto económico que a veces uno lo enmascara, pero que está presente. El día 30 de abril la Argentina acepta esos puntos, y el día sábado, 1 de abril, viaja un enviado argentino a Perú para hablar con el presidente Belaúnde Terry para que tuviera conversaciones con Notz. 1 de mayo, ahí sería, ¿o no? 30 de abril. Es el 1 de mayo, que es un día sábado. 1 de mayo, claro, sí. Por diferencias horarias, en Perú son las 5 de la tarde cuando se llega el enviado argentino, en Londres son las 11 de la noche. Hay diferencias de horario, la primera ministra Margaret Thatcher no recibe las comunicaciones del presidente Belaúnde Terry, y al día siguiente, a partir de las 9 de la mañana del día 2 de mayo, Christopher Brown, que es el comandante del submarino Conqueror, que venía siguiendo al grupo de tarea 70.1, que era el crucero Belgrano con 2 destructores, comienza a recibir órdenes de acercarse al blanco y tenerlo a posición de lanzamiento de torpedos. Todas esas comunicaciones que son difíciles, el submarino en el Atlántico Sur, Whitehall en Londres dando órdenes, el almirante Woodward, que es el comandante de las Fuerzas Aéreas Inglesas, a bordo del Hermes también. El portaaviones Hermes. El portaaviones Hermes, que fue el puesto de comando del almirante Sandy Woodward, que fue el comandante de las Fuerzas Aéreas Inglesas. Reciben las órdenes, y la orden de la primera ministra Margaret Thatcher es que hundan el Belgrano. Que hundan el Belgrano. El Belgrano, a mi entender, a mi opinión personal, digamos, respondo por lo que estoy afirmando, es una acción política, netamente política, para que Argentina, digamos, de alguna forma vaya a la guerra, porque hasta ese momento no hubo ningún hecho de guerra que nos obligara ni a los ingleses ni a los argentinos a participar en un conflicto de la magnitud que tuvo. ¿Se podría ver en ese momento, digamos, más allá del hundimiento del general Belgrano, hasta ese momento todavía había posibilidades de conversaciones diplomáticas para compartir alguna suerte de acuerdo bilateral, digamos, de soberanía compartida con los ingleses? Sí, casualmente, digamos, dentro de los 9 puntos que Argentina aceptaba, era lo que usted dice, o sea, las 3 banderas flameando en las Islas Malvinas, la bandera inglesa, la argentina y Naciones Unidas, en una suerte de soberanía compartida, y en discusiones donde sí tenía que ver la soberanía. Seguramente, repito, a mi entender, eso, digamos, Inglaterra en ese momento no lo era. ¿No lo evaluó? No estaba la propuesta de Belaúnde Terry, pero ellos, Inglaterra no sé. Creo que quiero dar un paso más. Ellos, a lo mejor digo una cosa... Con el hundimiento del Belgrano era como decir... Vamos a la guerra. Vamos a la guerra. Una pregunta le hago al almirante respecto del Belgrano, por mi ignorancia. Da la sensación de que, si bien estaba en una zona de exclusión, ¿por qué tenía que estar el Belgrano y con esa cantidad, digamos, de personal en esa zona, si no pensaba? No, o sea, el Belgrano formaba parte del grupo de tarea 70.9, que era, junto con el grupo de tarea 70.4, que era el del portaaviones, formaban 2 pinzas, una por el sudeste de las islas y otra, digamos, por el oeste, para poder, digamos, acercar a la flota inglesa. Toda esa maniobra de acercamiento que se hace a la flota inglesa se produce en los días antes al 1 de mayo, donde se sabía que se iba a negociar para después volver, digamos, a la posición anterior. Evidentemente, el crucero Belgrano estaba navegando dentro de la zona de exclusión. Para Inglaterra, todo elemento que sirve a la guerra es apacible a la destrucción, así lo declara el almirante Woodward. Para mí el crucero Belgrano era un elemento de peligro. Y no hay ahí, de alguna manera, una suerte, digo, no sé si la palabra es negligencia, pero de cierta, podríamos decir así, como los ingleses interpretan esto, como que cualquier elemento, por más que esté en la zona de exclusión, digo, como argentinos no fuimos ingenuos, sería, ¿no? Sí, una de las conclusiones de la guerra, que se la iba a decir un poco después,
es que el desbalance que teníamos con un submarino, con 3 submarinos nucleares en el área, claro. Digamos, nos ponía en una posición muy desfavorable. En ese sentido. El crucero era un buque del año 51, el que se salvó de Pearl Harbor, era el Fénix de los Estados Unidos, y era un buque que tenía 40 años, o sea, que contra la tecnología de hoy en día era realmente, digamos, por más que el capitán Bonzo hubiera hecho las maniobras que hubiera hecho, el submarino en velocidad, en capacidad, en poder de fuego, lo anulaba. Claro. Digamos, el buque estaba regresando al continente porque realmente el 1 de mayo, que fue el día donde realmente las operaciones militares navales se iban a producir, se produce un hecho inédito en el Atlántico Sur, que es que nos quedamos sin viento. Al quedarse digamos, el portaaviones sin viento para poder operar con los aviones a su máxima carga de bombas, ese combate naval que se iba a producir en la noche, en la mañana del 2 de mayo, no se produce. Entonces, digamos, la Armada decide regresar la flota al continente, e Inglaterra ahí hunde el crucero Belgrano. El 2 de mayo, a las 4 de la tarde, hundido el crucero Belgrano. 300 y pico de muertos. 363 muertos. Digamos, Inglaterra logra que Argentina vaya a la guerra. Claro, es decir, es el Pearl Harbor es el disparador del 82. Exactamente. Almirante, el Estrecho San Carlos, que es uno de los temas también que uno piensa, me acordaba allí de haber visto hasta varios videos respecto del accionar de nuestro, ¿no? En la misma... Es un poco lo que yo le decía sobre respecto de la política y de las acciones militares, ¿no? O sea, a veces hubo un tiempo donde la Argentina mezcló la política con las acciones militares que no tuvieron nada que ver con la política, donde gente que ofrendó su vida y que fueron realmente héroes en las acciones militares que desarrollaron, y además acciones militares que el mundo reconoció como inéditas y reconoció como, digamos, operaciones perfectas en lo que a lo militar y a la operación se refiere. El Estrecho San Carlos se le decía el estrecho, el pasadizo de las bombas. Claro. Donde realmente, digamos, los buques ingleses ingresaban y la Fuerza Aérea y la Aviación Naval trataban denodadamente de poder, digamos, parar ese desembarco, con una capacidad de fuego, digamos, a su límite de autonomía. Estábamos a 200 millas del continente, donde los aviones llegaban con 3, 4, 5 minutos de operación para volver, y realmente, digamos, todo ese cúmulo de acciones en San Carlos era una cosa... Ahí se puso en juego la tecnología que tenía la Argentina y la preparación de nuestros pilotos, ¿no? Y bueno, y además el acto diríamos, de patriotismo también. Sí, yo tuve la suerte de poder estar después en otros lugares del mundo, en Washington y en Londres, y poder conversar con pilotos que habían estado, digamos, detrás nuestro, y ellos valoraban tremendamente la capacidad, sobre todo para hacer un tránsito de casi 40 minutos, que era el traslado que había del continente a las islas, poder combatir y regresar al continente. O sea, ese desgaste, ese tiempo que hay antes del combate es realmente muy importante. Almirante, y en ese bombardeo en el Estrecho de San Carlos, estaba el Elizabeth Queen, era uno de los... O el Queen Elizabeth. Sí, el Queen Elizabeth estuvo siempre afuera, ¿no? O sea, estuvo casi a 150 millas de la isla. Y nunca estuvo en juego. Pero sí estuvieron parte de los buques, digamos, logísticos. El Atlantic Conveyor es un buque que es hundido por un misil Exocet de un avión superestandar, de una operación que es una operación realmente estudiada en muchas de las escuelas del mundo, como una operación perfecta, como es la operación de la Sheffield. ¿No? El hundimiento de la Sheffield es una operación conjunta de la Fuerza Aérea y la Armada, donde el nivel de preparación y la sorpresa que tienen los ingleses con respecto al primer ataque, porque la Sheffield es la respuesta de Argentina al hundimiento del Belgrano. O sea, el 2 de mayo hunden el crucero y el 4 de mayo la Argentina hunde la Sheffield, que era el buque más importante y más poderoso que tenía la flota inglesa. Eso, digamos que no era un buque más. Es el buque capital. Es el buque, ellos tenían los dos portaaviones, el Invencible y el Hermes, y el Sheffield, que era el buque capital. ¿Y es cierto que uno de los Exocet atraviesa el Invencible, digamos? Hay una discusión histórica y creo que Inglaterra nunca lo va a reconocer, pero hay fotos y hay testimonios vivos de pilotos que están con nosotros, donde sí, digamos, sobrevolaron la cubierta de un portaaviones. Y el Invencible, hay, digamos, información y fotos que entró a Portsmouth
con una avería en una banda, sobre la banda de babor, donde fue que impactó el misil Exocet. Sí. Hay todo un tema con los Exocet, con la posibilidad de que digamos, tecnológicamente... Sí, es una cosa curiosa. La Argentina adquiere 5 misiles, usa los 5 misiles y hunde 3 buques con los 5 misiles. El Exocet al inicio de la guerra costaba $250.000 y Francia finaliza el 82 a $1.250.000. O sea que fue un upgrade que tuvo económico. Le hago una pregunta porque tengo una inquietud, total nadie nos está escuchando, digamos, pero hubo una operación previa en Gibraltar cuando la flota británica salía, creo que estaba camino a la isla Ascensión, es lo que recuerdo, donde estuvo Nicoletti y un grupo, entre comillas, de tarea intentando sabotear la flota. La operación Alcitra. Ajá. Es una operación tiene sus memorias, sí, hubo participación. Para una película casi, sí, daría lugar. No tengo todo el conocimiento como para poder contarle, pero sí hubo una operación inicial de nuestro país para poder, digamos, más que sabotear, sino conocer exactamente cuál era la capacidad que tenía Inglaterra en Isla Ascensión para abastecerse y para armar la fuerza de tarea que al final armó, ¿no? Así que existió, digamos... Sí, hubo una operación de ese tipo, sí. Bueno, obviamente que hay muchísimas preguntas, ¿no? Pero dice, ¿cuáles serían los factores que desbalancean el conflicto, ¿no?, de Malvinas como para... Porque algunos amigos, oficiales, suboficiales que han estado en Malvinas muchas veces han comentado que por muy poquito tiempo más o algunos factores podría Argentina haber ganado la guerra. Yo quisiera leer un párrafo del libro este que tengo acá, que se llama Los 100 días, del almirante Sandy Woodward, que hace un poco de referencia a lo que usted dice y que después lo vamos a... Dice, el almirante Woodward dice, sentí que la campaña a las Falkland, obviamente él menciona Falkland, era realmente una guerra en la cual morirían muchos de mis hombres, ya que las fuerzas argentinas tenían por sí solas la capacidad de asentarnos un golpe mortal. Eso dice, digamos, el jefe, el comandante de la Fuerza de Tarea inglesa de Malvinas. O sea que de ahí los 3 elementos determinantes fueron, primero, obviamente, el apoyo de los Estados Unidos, con la información satelital que tenían, no solamente de los medios de posiciones neutras, sino de la meteorología, que era una cosa muy crucial en esos momentos. O sea, era importante conocer las condiciones meteorológicas. Los ataques aéreos se producían en base a la información meteorológica que teníamos en las islas y la información meteorológica que había al bordo, en alrededor de la flota inglesa. Ellos tenían permanentemente actualizado el tiempo. El segundo elemento fue la provisión de parte de los Estados Unidos de los misiles Sidewinder L, que realmente eran misiles de alta tecnología que Inglaterra no los tenía Estados Unidos, y era un misil que permitía efectuar el combate aéreo, digamos, avión contra avión, o sea, no tener que ponerse a la cola de un avión para poder derribarlos, podía lanzarse de frente, el misil hacía el resto y bueno, eso desbalanceó mucho el combate aéreo. ¿Porque hubo bajas argentinas por esos misiles? Sí, digamos el combate aéreo era un combate donde la fuerza aérea y los aviones navales combatían a una cierta altura para no bajar a la capacidad de los Harrier, que tenían mucha más capacidad a baja altura, y estos misiles, y bueno, y era un poco el juego del gato y el ratón, a ver quién pillaba a quién. Y almirante, en esos factores, ¿Chile no fue también digamos, un aliado estratégico para Inglaterra? Son difíciles sus preguntas, ¿eh? No, es duro porque obviamente, yo digo, bueno, Chile, me acordaba Puerto Arena. Ha pasado mucho tiempo. No, ya sé. Tengo muy buenos amigos chilenos. A ver, lo digo Chile porque en ese momento uno tenía el recuerdo de que en Puerto Arenas, Punta Arenas, había de alguna manera cierto apoyo, no sé si es cierto o no, si quedó en el imaginario, bueno, obviamente que... Digamos, sin duda alguna, nuestra base disculpe principal... la pregunta, ¿no? Pero nuestra base principal era Río Grande, donde estaban basados los superestandar, y la información que Inglaterra tenía sobre los despegues y los aterrizajes de nuestros aviones, evidentemente la población chilena en la isla Grande Tierra del Fuego es importante. Y la información que tenía Chile,
que seguramente estaría transfiriendo a Inglaterra, también lo hacía. Y sí, hay una operación de un helicóptero inglés que trata de bajar fuerzas especiales en Río Grande y, digamos, se cae en la cordillera, y bueno, y es rescatado por la gente, por la gente de Chile, pero bueno, digamos, ha pasado mucho tiempo ya. Hemos estrechado mucho los lazos. Usted lo que me lee de Woodward da la sensación de que no era un final escrito el que estaba, digamos, podría haber tenido otro final. Digo su opinión, porque usted estuvo participando. Cuando me hacen esta pregunta, yo siempre digo que Malvinas tenía un final, no había otra manera que finalizara con la victoria inglesa. De todas formas, Malvinas en particular, el almirante Gura estuvo a 3 días, digamos, de volver, porque tenía, digamos, la logística agotada, tenía los medios principales de combate averiados y tenía sobre todo la moral de la gente muy baja. O sea, estoy hablando de la parte, digamos, marítima, la que apoyaba el accionar terrestre. Yo creo que la guerra terminaba de todas maneras con la victoria de la OTAN, porque un país en ese momento no iba a ser el que pudiera ganarle a la OTAN en un conflicto como este, ¿no? O sea, digamos, es un tema... Ahora, qué valientes nuestros oficiales, suboficiales y soldados, y cómo se ha tergiversado mucho la historia, ¿no? Cuando en realidad, más allá de las causas políticas, la sangre derramada es sangre patria, argentina, y con todo el amor a nuestro país y en el rescate de un territorio nuestro. Sí, un poco lo que le decía al principio es, dividiendo la política de las acciones militares, a mí siento un sentimiento encontrado, porque realmente toda la gente que participó en la gesta de Malvinas y que es contemporánea, y que tenemos la posibilidad en la Argentina de dignificarlos y de darle la posición y el lugar que corresponde, porque hay gente que se comprometió para defender a la patria, se comprometió para rescatar o para, digamos, tomar un territorio que era propio. Y hay acciones militares y acciones, digamos, que se producen durante la guerra, que son de alta capacidad. Hay héroes que están entre nosotros, que convivieron con nosotros, y siempre digo que como somos contemporáneos, como estamos viendo una historia contemporánea, no le damos valor a esa gente. Pero sí, seguramente los 300 hombres que están enterrados en la isla Soledad son los más fieles, digamos, defensores de esa soberanía. Y, digamos, es duro decirlo para los familiares de esa gente, pero ellos son los testigos. Y creo que gracias a ellos, la Argentina ha realmente duplicado y digamos, ha ejercido su derecho soberano, y que va a seguir siendo soberano por todos los tiempos. Por todos los tiempos. La verdad que es un tema realmente de una profundidad que, cuando recién usted decía esos héroes que están entre nosotros, por eso yo inicié el programa diciendo todavía tenemos ejemplos para imitar, tenemos ejemplos para poner a nuestra juventud, ¿no? Está el héroe y el antihéroe, ¿no? Y ahí podemos ir analizando. Por eso este programa de Alta Política tenía ese sentido. Con la fecha de 25 de mayo estamos hablando de la heroicidad y de la valentía y de la preparación de nuestros soldados. Antes de terminar, tengo una pregunta que está vinculada a un rescate del cual usted participó, del buque polar Magdalena Oldendorf, ¿puede ser? ¿Así? Sí. Durante el 2002 tuve la suerte de participar en una operación que también enorgulleció a nuestro país, y fue por mucho tiempo tapa de los diarios del mundo, buenas tapas del diario del mundo, donde la Argentina, digamos, prestamente salió a rescatar a un buque polar alemán que se había quedado atascado en los cielos antárticos, y salvamos 150 vidas. 150 vidas. Y sobre todo... ¿Usted estaba a cargo de la operación? Yo estaba a cargo de la parte aérea de la operación. Estuvimos casi 3 meses y medio embarcados, y estuvimos en una época que es muy poco particular, está en la Antártida, que es el mes de julio. Y sobre todo, como decía, además de las vidas, pudimos salvar un desastre ecológico muy importante, que era que el buque se rompiera, se partiera y pudiera producir algún daño ecológico en la Antártida que están... ¿Y pudieron mitigar también el efecto ecológico? Sí, no llegó el buque digamos, se fue rescatado para que no pudiera pasar, digamos... tener ese colapso.
todos los televidentes saben que nos auspicia este programa, entre otras empresas, Andes Líneas Aéreas. Así que quiero preguntarle, porque sé que usted está allí y bueno, nos honra en ese sentido también, ¿no? Bueno. ¿A qué se dedica en Andes? He tomado la gerencia general de Andes Líneas Aéreas hace un año, después de ser gerente de operaciones durante 2 años, y bueno, aprovecho su programa para informarles que a partir del martes 16 de junio la empresa, digamos, va a volver con los 5 vuelos semanales a Salta, como tradicionalmente lo hacía, y bueno, si me permite, con un precio competitivo muy bueno, o sea que los salteños vuelvan a volar con Andes, que sigue siendo el mismo servicio, la misma puntualidad y la misma calidad. Y la línea de bandera salteña, hay que decirlo también, ¿no? Así que tenemos que defender es una línea de bandera salteña, y así está identificada no solamente en el país, sino también en el exterior. Muchas gracias, almirante, realmente, ¿no? por darnos esta posibilidad, esta nota, y sobre todo en una semana tan patria como siempre es cuando celebramos el 25 de mayo. No, gracias a usted. Muchas gracias. Vamos nosotros entonces a una pausa muy corta, porque en este segundo bloque, y hablando de alta política, fíjese, Malvinas y Manchalá, ¿no? Van a estar los soldados de Manchalá y preparándonos para que el día jueves podamos estar viendo esta película, La Escuelita de Manchalá. Pausa cortita, enseguida volvemos con más alta política.